De acuerdo a ciertas fuentes, este avión en Vietnam era el tiro al pavo, el fracaso más estrepitoso de la industria aeroespacial estadounidense, según algunos. El Phantom fue un avión tan malo que se produjeron más de 5.000 ejemplares. Fue un avión tan malo que fue el caza de primera línea de las fuerzas aéreas más potentes de Occidente. Tan malo que fue protagonista en Vietnam, Yom Kippur y la guerra entre Irán e Irak. Incluso en la tormenta del desierto en 1991 cumplió misiones de supresión de defensa antiaérea, volando al lado de aviones tan modernos y potentes como el F-15, el F-16 o el Tornado. Tan malo que 50 años después todavía operaba en Alemania, Japón, Irán y Turquía. La mala prensa del Phantom tiene su origen en el conflicto de Vietnam. Las hazañas de los ases norvietnamitas tuvieron amplia propaganda en el mundo ideológicamente polarizado de la Guerra Fría. El conflicto de Vietnam enfrentó al F-4 Phantom II, el caza primario de las tres ramas armadas de Estados Unidos, con el MiG-21, el caza más moderno suministrado por los soviéticos al gobierno comunista de Vietnam del Norte. Esta rivalidad se hizo instantáneamente legendaria. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Fue el Phantom el matamix o fue el Delta Mikoyan el verdugo del avión norteamericano? Páginas rusas como Top War o Russia Beyond dan ganador al avión soviético, y en páginas occidentales como History.net se inclina la balanza en favor del norteamericano. ¿A quién le creemos? Tomar una estadística de forma absoluta y aislada no es una buena idea. Cada bando infla sus cifras de victorias. Eso no es nada nuevo. Para la propaganda de Hanoi, lo mismo valía una Cessna de enlace, un helicóptero o un dron que un Phantom o un B-52. Y ya sé, me vas a decir que en esa época no existían drones. ¿Cuántas de esas victorias eran aviones de ataque incapaces de defenderse? Incluso si limitamos nuestra búsqueda al derribo de Phantoms, siendo justos, un avión cargado con 8 toneladas de bombas en las alas no es buen rival en un combate de maniobra. ¿Qué podía hacer el Phantom usado solamente para batallas aéreas? Puede ser respondido por la Operación Bolo, liderada por Robin Olds. 3 escuadrillas de Phantom, equipadas solo para combate aéreo, hicieron creer al control de tierra vietnamita que eran aviones de ataque por medio de transpondedores y uso de claves. Estos, como era habitual, enviaron a los MiG-21 a emboscarlos. 7 MiGs fueron derribados sin pérdida para los Phantom. La mitad de la flota norvietnamita perdida en un solo día. Volviendo al artículo de Top War, se nos enumeran los varios encuentros dominados por los MiGs, pero no encuentro una sola mención a Robin Olds. Entonces, ¿cómo llegar a la verdad? Un enfoque que me pareció adecuado es tomar las pérdidas de Phantoms aceptadas por Estados Unidos y cruzarlas con las de MiGs aceptadas por Hanoi. Como el caza principal de Estados Unidos era el Phantom, asumamos que las pérdidas MiG-21 son victorias de su rival y que los Phantom derribados fueron obra del MiG-21, ya que ser derribado por un MiG-17 sería una vergüenza. Está bueno de elucubraciones. Vamos a los datos. El sitio MiGFlug tiene una completa tabla de victorias y pérdidas, tanto por batallas aéreas como por fuego de tierra, de cada modelo desde la posguerra y separados por cada campaña aérea. Hay muchas razones por las cuales los Phantom se las vieron duras contra aviones anticuados como los MiG-17 o más modernos como el MiG-21 o el F-7, su copia china. Usando este método, obtenemos una tasa de victoria favorable al Phantom de casi 2-1, que si bien no representa un dominio absoluto, dista mucho de ser la paliza en contra que nos venden algunos medios y opinadores. Pero entonces, ¿cómo se puede considerar decepcionante la actuación del Phantom? Siendo que el Phantom era un avión mucho más complejo y caro que el MiG-21, los planificadores esperaban una superioridad más acentuada, porque el MiG era barato y se producía en unas cantidades absurdas, y el Pacto de Varsovia superaba numéricamente a la OTAN. Ahora, podemos usar MiGFlug para revisar los números del Phantom contra el MiG-21 en otros conflictos para ver si el desempeño del avión es consistente. Durante la guerra árabe-israelí del Yom Kippur o la de Irán e Irak, el Phantom, ahora en su versión F-4E, siguió dominando al MiG-21 incluso en versiones más modernas.
¿Cómo se comparan el Phantom y el MiG-21? Para empezar, ambos eran diseños pensados para tareas diferentes. El Yankee era un caza pesado de muy largo alcance, alta velocidad y poderoso armamento, pensado para atacar formaciones de bombarderos a largas distancias. El soviético era un interceptor puro, un motor con alas capaz de despegar, trepar como un cohete y disparar. Viendo ambos en la misma foto es obvia la diferencia de tamaños, siendo el Phantom casi tan grande como un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Es fácil asumir que el soviético, pequeño y ligero, sin ser un dogfighter, sea más ágil y escurridizo. El Phantom tenía una desventaja en combate visual. No solo era más grande, sino que los penachos de humo producidos por sus motores J-79 eran visibles a gran distancia. El motor del MiG era mucho más discreto en ese aspecto. El MiG tenía la desventaja de una pobrísima visibilidad hacia atrás, en oposición a la amplia cabina vidriada del Phantom. El MiG superaba al Phantom en giro horizontal, pero el Phantom tenía una velocidad de giro superior y su relación peso-potencia lo hacía apto para maniobras verticales y de energía. El Phantom, con sus dos motores J-79, era un poco más veloz en potencia militar, aunque el MiG tenía un modo de emergencia que podía entregar mayor potencia pero por muy corto tiempo. El soviético tenía una velocidad de trepada y techo de servicio ligeramente superior. El Phantom aventajaba ampliamente a su contraparte soviética en alcance, pudiendo portar 2 o 3 tanques de combustible externos y capacidad para ser repostado en vuelo. Aquí el Phantom se lleva el juego por goleada, pudiendo portar 8 misiles en configuración aire-aire, 4 Sidewinder de corto alcance guía infrarrojo y 4 Sparrow de guía radar semiactiva. El MiG en principio solo podía llevar 2 K-13 Atoll, que posteriormente se aumentarían a 4. Aviónica y sensores. El radar del Phantom era muy superior en alcance y capacidad de exploración hacia abajo, siendo operado por el segundo tripulante del avión, lo que le quitaba mucho trabajo al piloto. El MiG tenía un radar pequeño y rudimentario, teniendo que confiar en los datos transmitidos por el control de tierra. Dificultades en Vietnam. En Quora he conseguido comentarios de John Cheshire, un piloto de combate de la Marina que voló F-4 y F-14. Tiene interesantes perspectivas que resumen las condiciones en las que le tocó volar. Hanoi contaba con un sistema de control de radar de tierra suministrado por los soviéticos, que le daba la ventaja de la conciencia situacional a sus cazas. Este control podía guiar y organizar emboscadas para maximizar la eficacia de su pequeña flota. Estados Unidos no contó con algo similar hasta que la USAF implementó el programa T-Ball para proveer inteligencia sobre el campo de batalla a sus pilotos. La Marina estaba un poco mejor preparada, contando con sus E-2C de alerta temprana. Los MiGs solo necesitaban despegar desde sus bases, acercarse y atacar. Los Phantom tenían que volar desde Tailandia, Guam o Japón. Las reglas de enfrentamiento obligaban a los aviones norteamericanos a acercarse para obtener identificación visual, lo que anulaba la ventaja de tener radares más poderosos o armas BBR como los Sparrow, obligándolos a trenzar combates cerrados donde los MiGs eran más capaces. El cañón, otro mito. La Guerra de Corea fue una reedición de los duelos aéreos sobre Europa y el Pacífico, con cañones o ametralladoras, pero a una velocidad superior. Luego llegó el misil aire-aire y todo se puso de cabeza. A fines de los 60, era una idea comúnmente aceptada que los días de los combates cercanos usando cañones eran cosa del pasado. En la mente de muchos, el avión no sería más que un transportador de misiles. De pronto, el entrenamiento de los pilotos dejó de dar énfasis en la maniobrabilidad en favor del manejo de radares y sensores. Todo esto vino en detrimento de las aptitudes de vuelo de los nuevos pilotos. Mucho se le criticó a las primeras versiones del Phantom la falta de un cañón, pero los primeros MiG-21 tampoco lo llevaban. Te recomiendo ver el video del canal Paper Skies que habla sobre el Top Gun soviético. Los pilotos vietnamitas en algunos aspectos
podían considerarse incluso mejores que los soviéticos de la época, porque fueron entrenados por los chinos, quienes pusieron énfasis en el combate aéreo con cañones, que fue lo que aprendieron en la guerra de Corea. Por último, los misiles de primera generación, en especial los Sparrow de medio alcance, eran muy poco fiables. Tanto occidentales como soviéticos sentían que el cañón aún hacía falta. La USAF equipó a sus Phantom con pods ventrales con cañones Vulcan que resultaron poco precisos. La variante F4E ya integraba el cañón de 20 mm bajo el radomo y además introducía slats para mejorar su maniobrabilidad. La Marina, en cambio, nunca adoptó el cañón. En vez de eso, crearon el programa de entrenamiento disimilar, mejor conocido como Top Gun, y se creó un programa para mejorar el mantenimiento y manejo de los misiles en tierra. Resulta que la USAF no logró un crecimiento significativo en el kill ratio, que se mantuvo alrededor de 3-1, mientras que la Marina llevó el suyo a 8-1. Incluso Top Wars indica que si bien la USAF mejoró después de 1972, no fue la versión con cañón la que obtuvo más victorias, sino los viejos F4D. Como podrán ver, el tema del cañón sigue siendo discutible. Llegando al final del video, les quería dejar una pregunta en el aire. Pocos años antes del conflicto de Malvinas, Gran Bretaña se deshizo de sus portaaviones convencionales. ¿Crees tú que de disponer la Royal Navy de su flota de Phantom hubiese cambiado en algo el curso de la guerra en el Atlántico Sur? Los leo aquí abajo. Soy el piloto de combate de escritorio. ¿Te ha gustado? Dame tu like, suscríbete, pero por sobre todo, comenta.